Bienvenido a un capítulo más de Take a Break. Hoy estamos con Andrés Páez, candidato a la alcaldía. Gracias por darnos tu tiempo y por venir acá a conversar sobre todo el tema que a nosotros nos gusta: las motos, el turismo y la movilidad, sobre todo en el distrito metropolitano de Quito. Bienvenido. Qué bueno, muchas gracias. Es un tema muy importante para la movilidad y para el sistema integrado de movilidad, que es lo que yo he planteado para la capital. ¿Qué has pensado hacer tú para el pico y placa con las motos, por ejemplo? El pico y placa es un tema que va al final del sistema integrado. Eso es algo que no se ha entendido durante muchos años. Primero hay que desarrollar un nuevo sistema de vialidad, que es posible hacerlo, con un eje longitudinal que es el Metro de Quito, al cual hay que complementarlo con el Metro Sur, que es un tren de superficie que va desde la parada de Santa Rosa hasta la estación del metro en el Recreo, aprovechando las líneas del tren que efectivamente ya están colocadas. Y además de eso tiene que completarse con el tren de cercanías, que es el tren o bus eléctrico que va desde la parada Mariscal Sucre del metro hasta Calderón y hasta La Ofelia. Eso es lo que va a permitir que efectivamente tengamos, por lo menos en el eje longitudinal, una mejor movilidad. Luego de eso vienen los transportistas, que ayudan con los alimentadores para llevar a la gente a las paradas. Y luego vienen los ciclistas, los motociclistas, como parte del sistema integrado. Finalmente aterrizamos en el peatón, que es el eje central de esto, porque la movilidad tiene que ser vista como un mecanismo para que la gente mejore su calidad de vida, para que esté más tiempo con sus hijos, más tiempo con su familia, más tiempo para jugar pelota o a jugar a las cartas con sus amigos, o más tiempo para dedicarse a un emprendimiento. Ese es el tema de la movilidad. Entonces el pico y placa viene al final de todo esto. Cuando se haga esto, cuando se haga los dos pasos deprimidos y un paso a desnivel en el redondel de la Atahualpa, cuando se terminen, espero que hasta diciembre ya lo podamos hacer, los primeros 19 kilómetros de la perimetral de la Simón Bolívar, cuando solucionemos el tema de la solución vial Guayasamín, ahí entonces podremos comenzar a ver qué hacer con el pico y placa. Antes es como pretender sacar las pepas de una fruta sin abrir la fruta. O sea, es un absurdo. El pico y placa es al final de todo el proceso. Es dar un caramelo pero no atacar la solución, ¿no? Exactamente. Entonces aquí lo que hay que resolver es el tema de la movilidad, haciendo de que se tomen medidas pensando en la ciudad del año 2050. En 4 años vamos a tener una ciudad mucho más manejable desde el punto de vista de la movilidad. Pero el problema es que no hay cómo dejar ahí, pues el proyecto es hacer que la ciudad sea entendida en el 2050 cómo va a ser. Hay que tener una visión a futuro de la ciudad y eso es lo que estamos planteando. Porque ahorita es caótica la ciudad, o sea, la situación del tráfico en la ciudad es impresionante. Totalmente. O sea, vi que tenías unos programas ahí que ibas en el auto grabando, filmando, entrevistando, conversando un poco con personas. Vos en 2 semáforos ya puedes llevar 3 personas fácil. Sí, claro. O sea, es verdaderamente muy complicado el tema de la movilidad en Quito. Es un caos en algunas zonas, especialmente en el hipercentro. Por eso yo he planteado que hay que hacer 3.000 parqueaderos debajo del Parque de la Carolina, porque todas esas áreas donde están estacionados los vehículos tienen que convertirse en áreas de circulación. Que normalmente, que también pasó en el Amazonas, por ejemplo, en el Amazonas, en vez de tienes el parterre en la mitad, te comiste un carril, hiciste una ciclovía y quitaste espacio a los autos, en vez ya algo era colapsado, lo colapsaste más. Por ejemplo, una de las cosas que yo veía mucho que hacían en Lima es que los parterres de la mitad aplanaban y pasaban por ahí las ciclovías. Y así no eliminaban todo el tema de los autos, no eliminaban todo el tema de los carriles. O sea, ciclovías tienen que haber. Tenemos que rediseñar algunas e implementar otras. Pero, por ejemplo, la ciclovía de la calle Ulloa tiene un grado de ocupación mínimo. Tendría que ser reformulada. Hay que ver a dónde trasladar a esa ciclovía. Y no necesariamente la ciclovía tiene que ser por la vía de más alta congestión de la ciudad. ¿Me explico? O sea, no hay que hacer ciclovías pensando en el aplauso de la gente, de que te feliciten por hacer ahí la ciclovía, aunque sea antitécnico. Hay que hacer ciclovías donde sea posible efectivamente sostener
las ciclovías, que además no tienen que ser sino de las características técnicas razonables, ¿no? Y ciclovías tienen que haber, pero no podemos sacrificar nosotros también la arborización urbana. El número de árboles que se sacrificaron en la 6 de diciembre con la ecovía fue verdaderamente doloroso. Si la 6 de diciembre era una avenida guapísima, con esos árboles frondosos que daban sombra a ambos lados. Era chiquito y bueno, y vino la ecovía y arrasó todos esos árboles. Entonces, está bien, la ecovía es un buen servicio, sin duda, pero extrañamos también los árboles. Entonces ahora hay que sembrarlos a los costados de la 6 de diciembre para que vuelva a ser una ciudad con árboles, porque realmente necesitamos una ciudad con árboles. Parqueaderos, justo ahorita tomando el tema, salieron esos famosos audios. ¿Cuál era ese proyecto? Es un proyecto en el que yo he venido pensando desde hace mucho tiempo atrás, y hay decenas de inversionistas que quieren hacer parqueaderos bajo tierra, parqueaderos debajo del Parque La Carolina, y también parqueaderos que tienen pisos hacia abajo y pisos hacia arriba en ciertos sitios de la ciudad, en donde el propio municipio tiene que impulsar que se hagan esos parqueaderos, especialmente en el hipercentro, que no tienes dónde estacionar. No hay dónde parquear, Quito no tienes dónde estacionar. Entonces hay que acostumbrarle a la gente a estacionar en estas facilidades de parqueamiento para que las vías queden liberadas de vehículos, y así les quitamos trabajo también a los rateros, pues, que andan desvalijando los vehículos. Entonces sí tenemos que pensar en una gran cantidad de parqueaderos, especialmente en la zona del hipercentro de Quito, pero también en zonas altamente pobladas del sur, en donde tenemos el Pintado, la Michelena, la Atahualpa, en donde la cantidad de vehículos también es muy considerable. Solanda en la noche es imposible de estacionar, y hay un terreno pero preciso en la J, en la manzana 4, o en la fase 4 hay un terreno pero preciso como para hacer un edificio de estacionamientos frente al centro comercial que vamos a hacer para los comerciantes minoristas, que tendrá al menos 6 pisos con por lo menos 700, 800 puestos de ventas, para que esa zona se convierta en un verdadero bulevar comercial como merece el sur de la ciudad, y especialmente una parroquia tan importante como Solanda. Oye, ¿y la zona azul? ¿Qué opinas de la zona azul? Bueno, es un proyecto que incluso ha dado trabajo a personas que no tenían dónde emplearse. Me parece que es un proyecto que ha tenido sus resultados, pero que ya en el hipercentro comienza a ser desbordado por la realidad. Entonces a esa misma gente de la zona azul hay que trasladarle a que trabaje en los parqueaderos, como tiene que ser, y esa es parte de la misión social que va a tener el municipio de Quito con los contratistas. Es decir, ustedes van a hacer los parqueaderos, perfecto, contraten a la gente de la zona azul para que les den trabajo, porque no hay cómo dejar sin trabajo a la gente, sino más bien que se generen más fuentes de trabajo, que se amplíen las posibilidades de empleo a personas de más de 65 años de edad. Tú seguramente has ido a Disney. Claro. Y tú te encuentras en los estacionamientos con gente mayor que está ayudando a estacionar los vehículos, y te encuentras en todas partes. Nosotros, ¿por qué tenemos que excluir a los adultos mayores, a la gente que tiene más de 65 años de edad, como tampoco excluir a los jóvenes de las posibilidades de empleo que efectivamente pueden tener? Oye, y el control de la gente que te cobra por estacionar y no tiene nada que ver con el municipio. Bueno, ¿cómo regularizar eso, controlar eso? Eso es en determinadas horas. Y realmente no es que te cobra a mansalva, o sea, es gente que te está prestando un servicio. Porque si tú llegas a un restaurante en la noche, ¿no?, y dejas tu carro estacionado en la calle, chuta, regresas a ver y dices, aquí me van a desvalijar. Claro. Pero si tienes una persona que por su propia voluntad dice, yo le ayudo a ver, bueno, darle $5 me parece más que justo. La misma gente que se niega a darles $1 aquí son los que en Miami van y pagan $20 por un parqueadero calladitos. Esa es la verdad. ¿Por qué? Esa es la verdad. ¿Por qué así? ¿Por qué somos así? Bueno, porque nosotros acá hacemos lo que se nos da la gana. Ajá, pero si van a Miami, están mirando el límite de velocidad y van modositos, mirando todas las señales. Cuidado, te pierdes, cuidado, te equivocas, cuidado, pasas, ponte el cinturón, esto, el otro, el seguro puesto ahí, o sea, todo. No, acá a la maldita sea, o sea, es un tema cultural. Y es la misma persona. Es la misma persona. Es impresionante, es una cosa. Claro, loca. O sea, viene a Quito, se baja del avión, coge su carro y se vuelve una bestia. ¿Cómo trabajar eso? Es un tema cultural, hay que trabajar mucho en la gente.
Pero se controla eso también con multas. Porque, por ejemplo... Con multas, yo creo que hay un lado sancionatorio, pero hay otro lado que es el lado preventivo, ¿no es cierto? O sea, mira, los agentes de la AMT. El agente de la AMT va y te detiene a ti y le dice, señor, no está usando el cinturón de seguridad. Le pido por favor que utilice el cinturón porque es para salvar su vida. Sus posibilidades de resistir un accidente de tránsito sin cinturón, o sea, son mínimas frente a las que tiene si se pone el cinturón. Pucha, señor, gracias. ¡Rum! Te aseguro que esa persona al día siguiente se pone el cinturón de seguridad. Pero si es que va esta misma persona y el motociclista le sigue por cuadras y cuadras y cuadras, ¡ah, te agarré! Ahora sí te voy a sancionar. ¿Cómo es ahora? Pues? O sea, ahí sí tienes un problema cultural de fondo que hay que resolver. Hay cero cultura vial, cero. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en el tema de campañas de seguridad vial. Y acá no se trabaja en el tema de las campañas de seguridad vial. Aquí, por ejemplo, incluso en el tema del alcohol con los autos, por ejemplo, tú no ves operativos, o tú no ves concientizaciones. Yo cuando trabajaba esto con el municipio en su momento decía, la gente no sabe si con una cerveza puede o no puede manejar. Y una cerveza le puede meter preso 5 días, y perdió el trabajo, perdió el camello, perdió todo y fregado. Digo, trabaja en el tema de concientización, el tema de cultura vial. No trabajan. Claro, hay muchos programas que se pueden desarrollar que han tenido éxito en el mundo, por ejemplo el de el acompañante sobrio, ¿no? Que una de las personas decide no consumir ninguna bebida para conducir el vehículo. Bueno, en fin, creo que hay mucho que hacer en esa materia en nuestro país, pero básicamente estamos enfrentando un gran desafío cultural por dentro, ¿no? Y ahí también te entra todo el tema de los scooters eléctricos. Sí, bueno, los scooters, a mí lo que me preocupa es que he visto personas en scooters sin casco. Y van a 50 kilómetros por hora. Yo tengo par amigos que se han matado en los scooters, sacan la madre. Se han caído a 50 kilómetros sin casco, sin nada, y se han abierto la cabeza y feo. O sea, sin casco me parece que es una imprudencia total. Uno a veces en una bicicleta, que va a mucho menos velocidad, una caída te puede lastimar, como efectivamente creo que nos ha pasado a todos. Un scooter es un vehículo que puede tomar velocidad. Y el problema es que ya metiste los scooters eléctricos, o metieron los scooters eléctricos a toda la ciclovía. ¿No? Bueno. Y los metieron ahí con los ciclistas, entonces claro. ya... Entonces, si tienes gente conduciendo scooters, perfecto. Pero que se pongan casco, que es lo único que pedimos, que se pongan casco. Que se pongan casco y que por ahí incluso utilicen unas rodilleras, que también algunos lo hacen, porque las rodillas son un hueso muy duro, pero también muy sensible el momento en que se produce una fractura o una lesión. Claro, si incluso, por ejemplo, en Europa las regulaciones se han puesto súper fuertes con el tema de scooters eléctricos, no te dejan ni siquiera ir con audífonos. O sea, te prohíben ir con audífonos, no te dejan ir con cámaras, ni con celular, ni con nada. Claro, como para te tratan igual que auto. Claro, porque en definitiva es un medio de locomoción en el que tienes que estar con los 5 sentidos. Con los 5 sentidos. Así que hay que trabajar en eso, que es un tema cultural. Felizmente es una cuestión que está comenzando, entonces todavía estamos a tiempo pero no desde lo punitivo, sino hablando con las personas y diciéndoles, o sea, es por su propio bien. O sea, señor, usted no le dejamos circular si no se pone un casco, pues obviamente tiene que usar un casco. Claro. Oye, ¿y tu opinión sobre dos hombres en una moto? Ciertas horas de la noche no puede ser. ¿Seguirías con esa...? O sea, ciertas horas de la noche, definitivamente no. Hay parejas que se desplazan en una moto porque se van a sus trabajos, y está bien. Obviamente ese es un grupo diferenciado que debería tener chalecos de un color, de manera de que tú puedas identificarlos, pedirles una acreditación y ellos tienen un color, se me ocurre, amarillo, porque son personas que utilizan la moto para desplazarse, para ir a sus trabajos, para volver de sus trabajos. Pero en la noche ves unos tipos que andan en moto y que andan asaltando. Nosotros vimos hace poco, la semana pasada. Pero también asaltan en auto. Sí, sí, claro, pero vimos un asalto espeluznante a un par de jóvenes ahí por el río Coca. Vimos porque estábamos en la casa al frente donde se suscitaba el asalto. O sea, fue espeluznante. Todos nos quedamos realmente muy nerviosos por esa situación. Y en la mañana... En la mañana, la gente que, por ejemplo, lleva a su hijastro o lleva a sus parientes. Pues, o sea, esa gente tiene que tener la calificación
simplemente registrarse para que pueda circular. Lo que hay que disminuir es el número de personas dedicadas a delinquir en moto, porque hacen quedar mal a todos. Exactamente. Que son una minoría, pero hacen quedar mal a todos. Pero también tenemos que tener operativos de control en la noche. Ahí sí, en unidad de acto con la Policía Nacional, ves una moto con 2 ocupantes, que a ciertas horas ya no tiene sentido que circulen, a menos que sean estas personas, bueno, que están haciendo trabajo de distribuir artículos a domicilio, o sea, todo lo que es deliveries, ¿no? Pero bueno, ¿ya? También la gente de delivery también lo usa sí, como excusa y como escudo de sí, robo, también, ¿no? también ha sucedido. Entonces, bueno, mira, bueno, hay problemas, ¿no? Hay problemas que hay que ir solventando, comenzando porque los deliveries tienen que estar mejor identificados, mejor estructurados. O sea, hay mucho que hacer. Es que mira, la ciudad está abandonada. Esa es la conclusión. O sea, no voy a tener vida 4 años. Esa es mi conclusión. Pero esa es parte de mi servicio público al que yo he dedicado toda mi vida. Y estoy contento por lo que voy a hacer. Pero realmente la ciudad está abandonada. Es que por donde vas, ves problemas, ves abandono, ves negligencia, ves descuido. Nadie se ha ocupado de esta pobre ciudad. Hay que realmente ocuparse de ella. ¿Y el turismo? El turismo se lo puede traer. El turismo acá, o sea, le puedes traer. Pero si es que estás calificada como una de las ciudades más inseguras de la región, olvídate del turismo. Porque la gente ve en el Google y dicen Quito, qué linda ciudad, patrimonio de la humanidad, qué maravilla, altamente insegura, no gracias. Pero incluso nosotros mismos, los primeros que deberíamos fomentar el turismo somos nosotros y no lo hacemos. Claro, deberíamos hacerlo y nosotros deberíamos también entender que el turismo no es solamente el casco colonial, que es una belleza, que es una joya de la humanidad. Que está perdido. Y que está muy venido a menos y que tenemos que rescatarlo. También tenemos a la mitad del mundo. Le voy a pedir al gobierno el edificio de UNASUR para hacer el museo de la ciudad, de manera que la gente va a la mitad del mundo y va a conocer Quito, las interioridades de Quito, la escuela quiteña, nuestra pintura histórica, nuestra pintura contemporánea, nuestras manifestaciones culturales, nuestra literatura, o sea, nuestros gobernantes quiteños, ¿no? Desde la época de la colonia, la extraordinaria riqueza de la capital, usar ese edificio que está, por cierto, con una peste de ratas, te comento. ¿En serio? Me lo han comentado. Una peste de ratas que se está comiendo las alfombras y los asientos. O sea, esa es la verdad. Entonces, vamos a recuperar ese edificio, ojalá el gobierno se decida eso por de la prefectura, ¿no? No, eso es del gobierno nacional. Gobierno nacional. Eso, la ciudad mitad del mundo es de la prefectura. Pero eso, entonces hay que integrar eso. A 45 minutos el Chocó andino. ¿Has ido? Y a la parte del Nanegalito, sí, claro. ¿Pero has ido al Chocó? No, conozco. Eso es justo. Te recomiendo que vayas, porque ahí puedes hacer, mira, casco colonial, mitad del mundo, 45 minutos al Chocó andino, que es una belleza impresionante, de una riqueza natural extraordinaria. Luego hay que recuperar el teleférico también, para que sea un gran atractivo de la ciudad. En su momento sí, pero está muy venido a menos, ¿no? Hay que ayudar a que ese proyecto se levante. Y tienes otros proyectos, como por ejemplo la zona del Ichimbía, pensar en el otro teleférico que va desde el Ichimbía, por sobre el centro histórico, viendo desde arriba toda la magnitud de la ciudad. Hay que pensar en eso. Pero lo primero es la inseguridad. O sea, todo Quito es maravilloso, pero con la inseguridad está muy limitada. Entonces hay que poner ojos de águila, recuperar las unidades de policía comunitaria, poner los botones de pánico, por ejemplo, en los locales comerciales, en el piso, de manera que entran delincuentes, aplastas del botón y la policía, la UPC ya sabe eso, sin que el delincuente se dé cuenta. Programa de agentes encubiertos en el centro histórico, que es gente que está aparentemente sin hacer nada, pero son policías que detienen a los ladrones en el centro histórico. Y todo lo que yo te diga no sirve de nada, si es que no tenemos una reforma profunda al Código Penal. El Código Penal es el gran obstáculo para la ciudad y para el país. El Código Penal es, en definitiva, lo peor que le ha pasado a la ciudad y al país. Eso sí te puedo asegurar. ¿Y es como lo van a lograr? Porque ahí te toca hacer un trabajo inmenso. Bueno, ya tenemos un proyecto de ley, que el Ejecutivo y los legisladores nos ayuden. El día en que se debata, vamos 500,000 de quiteños alrededor de la asamblea a ver si es que votan por los delincuentes, ¿sí o no? Porque así funciona. Vamos a ver si ese día, ¿tú irías ese día a la asamblea? Obvio, todo.
Y seguramente tus amigos, tus parientes dirían, ve, el jueves es el debate, vamos del pueblo de Quito y rodeamos la asamblea. Y pido yo la palabra, porque es mi derecho a hablar, como alcalde de la ciudad. Pido yo la palabra. Y amplificamos eso a toda esa muchedumbre. Vamos a ver si los delincuentes reciben nuevamente el apoyo de la asamblea o realmente vamos a tener un código penal para los ciudadanos, para la gente buena. Y a lo que tú tienes es una capacidad de convocatoria impresionante. Sí, o sea, se ha probado, ¿no? Se ha probado esa capacidad de convocatoria, que es además parte de la tradición de Quito. Quito es la única ciudad que ha tenido una enorme capacidad de autoconvocarse históricamente. Por eso la administración de Barrera la quisieron acabar, pues. Porque era esa capacidad de autoconvocatoria una amenaza para la dictadura. Y por eso Barrera hasta el himno cambió. Y por cierto, desde mayo volveremos a cantar el himno como siempre se lo cantó, como lo aprendimos en las escuelas y en los colegios. Y vamos a enseñar en los colegios el himno de la manera tradicional, no de la forma que el correísmo nos impuso unos textos ahí de algún malanochado que se le ocurrió cambiar una estrofa para decir que no somos hijos de España. Por favor, cuánta ignorancia, cuánta ignorancia. ¿Los cabildos de dónde vienen? De España. La religión, la lengua, el idioma. Claro. O sea, somos hijos de España, o sea, nos gusta o no nos gusta. No tiene nada que ver si es que hubo o no genocidio, no tiene nada que ver con esa discusión, es otra cosa. Pero nuestros orígenes son españoles. Son esos, como hay países africanos que fueron colonias portuguesas, otros fueron colonias francesas, otros fueron colonias de España. La India fue una colonia inglesa durante muchos años. La actual Pakistán fue parte de la India. O sea, hay un proceso de colonizaje al que no podemos mirar por fuera. ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿y en qué nos ofende? O sea, en nada. Pues son estos fanatismos ideológicos para liquidarle a Quito como la capital. Y de hecho acabaron con las fiestas que tienen que volver a los barrios, a las tradiciones, a lo que fue nuestra ciudad capital. O sea, tenemos que volver a eso que nos hizo tremendamente querendones de nuestra capital. Tenemos que volver a eso. Para ti, ¿cuál fue el último alcalde bueno? O decente. No sé si llega la palabra bueno. Bueno, decente. Quito ha tenido buenos alcaldes. Jaime del Castillo, Sixto Durán Ballén, Álvaro Pérez Intriago. 20 años atrás. Más, mucho más. 30 años atrás. Más. Durán Ballén fue hace 50 años alcalde. Jaime del Castillo hace casi 60 años. Pero de ahí vino hace 40 años Álvaro Pérez Intriago, gran alcalde de Quito, un visionario. Y luego yo creo que de todos estos años el que más se ha destacado de los últimos 40 años es Rodrigo Paz. Yo creo que Rodrigo Paz Delgado ha sido el alcalde más exitoso que ha tenido Quito, porque fue un visionario. El doctor Yamil Maguad fue un excelente alcalde de Quito. Le fue mal como presidente, pero eso es tema aparte. Pero él como alcalde de Quito fue un excelente alcalde. Y creo que fue realmente el último alcalde de Quito que tuvo un proyecto de ciudad y que se comprometió con eso. El resto ya fue instalación de mafias en el municipio, mucha robadera, mucha trinca, mucho tema político, mucho municipio, ¿cómo te digo?, contaminado por gente indeseable. Hay que recuperar el municipio. Esa es una obligación que tenemos. Hay que recuperar el municipio y dárselo a la gente. Claro, porque yo me pongo a pensar cuál fue el último buen alcalde. Creo que Maguad, Paz, como que tuvieron proyectos. Paz, o sea, y de ahí alguien que medio se destacó fue Barrera, que dejó chantando metro, Ruta Viva, pero también nos fue metiendo en todo el problema que estamos ahorita. Y de ahí Rodas. Bueno, Barrera se dedicó a tirar abajo todas las casetas que los barrios con tanto esfuerzo habían puesto a la entrada de ciertas calles con una pluma para poder vigilar la delincuencia. Este fulano vino y destrozó todos esos sistemas de autoseguridad que estaban instalados en los barrios. O sea, es una barbaridad. O sea, lo que hizo Barrera con Quito fue destruirla completamente. Y la Ruta Viva no es un proyecto de él la ejecutó, es un proyecto de Rodrigo Paz. La Ruta Viva. Delineado de Rodrigo Paz. Sí, claro, eso él lo ejecutó, pero es un proyecto de Rodrigo Paz y de Yamil Maguad, la Ruta Viva. Y el metro es un proyecto que se ha venido discutiendo. Sixto Durán Ballén fue el primero en plantear un metro de Quito, pero no en esa, sino en una línea más. Es más, conocí el plano original que Durán Ballén planteaba el metro de Quito. Pero bueno, lo importante es que ya está y que hay que aprovechar ese medio de locomoción.
Y lo que hay que buscar es que también la ciudadanía entienda que Quito necesita un líder que defienda a la ciudad de los ataques, como yo la defendí, sin ser autoridad. Ahora, siendo autoridad, saldré a enfrentar a los invasores, porque aquí pueden venir todo el mundo a protestar. Nadie va a destrozar la ciudad, nadie. Eso no vamos a permitir, que vengan a destrozar la ciudad. No vamos a permitir. Es que, claro, Quito no ha tenido líderes. Quito no ha tenido líderes, no ha tenido gente quien la defienda. Y literal, la gente que ha defendido ha sido tú. Tú eres el que convocabas cuando trataban de pasar la ley de herencia, fuiste tú el que convocaste cuando pasaba todo el tema del Consejo Nacional. Lo convocabas tú y tu deber de lucha es gigantesca, como dirían ahí, qué huevos. Sí, pero, sí, pero oye, la ciudad lo merecía y el país lo merecía. No y lo volvería a hacer. ¿No estás cansado? Ahorita por la campaña, pero uno nunca se cansa de servir a la patria, porque además en la prestación del servicio público no hay mérito alguno. He servido a mi país y seguiré sirviendo, y he servido a la ciudad y la seguiré sirviendo. Tú ganas la alcaldía de Quito, ¿cómo esperas entregarlo de acá en 4 años? Espero entregar una ciudad que tenga grandes proyectos viales, con un metro funcionando, con el metro sur y el tren de cercanías funcionando. Una ciudad ya sin el botadero de Linga, sino hay un enorme parque ecológico con un procesamiento de la basura que además nos permita no solo tener compostaje del 85% de los desechos, sino tener también suficiente energía para meterle al metro y bajar los costos de operación y poder mantener el subsidio de la tarifa del metro, que ese es uno de mis desafíos. Una ciudad con un índice delincuencial, ojalá el más bajo del país, con una alta tasa de empleo decente y sostenible, y una ciudad en donde haya mucho microcrédito y crédito para los jóvenes. Nadie les presta plata a los jóvenes. No, y nos joden con la Nadie guay. les presta plata, sí, y nadie les presta plata. Y les joden con permisos y requisitos. ¿Tú sabes cuántos requisitos hay que cumplir para abrir un restaurante en La Ronda? No me quiero ni imaginar. Si solo acá fue un dolor de cabeza. 120 requisitos. Claro, solo O sea, acá. tú quieres poner este negocio, entonces tienes que sacar ni sé cuántos permisos, sacas del número 20 y ya se te ha caducado el número 1. Y ver si o sea, el predio da. Es una locura, es una ciudad con un municipio enemigo de la Sí. gente, entonces hay que entregarle una ciudad digital al futuro, una ciudad amistosa, con un municipio amistoso con los ciudadanos. Así quiero entregar a la capital, entregarle a una persona que además que no sea un mercenario, ¿no? Que se vale de la miseria humana para atacar, sino que sea una persona con contenidos, porque mira, no basta con ser buen alcalde, hay que ser buena persona también. Entonces, bueno, hay que rescatar tantos animalitos botados. Yo soy animalista de verdad, y hay que respetar y sembrar 1 millón de árboles en las zonas urbanas, que es mi meta. Y porque yo en mi casa, puedes ir en Alangasí, donde yo vivo, que ahí efectivamente están los árboles sembrados por mí, y son mis árboles, o sea, yo sí soy ambientalista de verdad. Entonces, todo esto nos va a servir para darle viabilidad a esta propuesta, que es una propuesta de mucho cariño, de mucha pasión por la ciudad, de mucha pasión por Quito. En mí hay mucha pasión, así como la gente sabe que yo soy apasionado para otras cosas, tengo una enorme pasión por Quito, y hay que entregarle al futuro una ciudad en la que podamos realmente vivir con tranquilidad, pues no, que no pedimos ninguna cosa extraordinaria, sino poder vivir y trabajar, y una ciudad de oportunidades. Sí, hay que recuperar Quito. Hay que recuperar la ciudad. Hay que recuperar la ciudad porque en verdad la ciudad está acabada. Sí, muy venida menos. Y 4 años más, no sé qué más pueda pasar. O sea, ya 4 años más y olvídate. O sea, ya esta ciudad ya pasaría a una situación de terapia intensiva, y no es lo que queremos, ¿no? Perfecto, Andrés. Muchas gracias por A tu ti, tiempo. muchas gracias. Un abrazo afectuoso a todos nuestros videovidentes. Ya me corrigieron el otro día, que no hay que decir televidentes, sino Claro, videovidentes. Bueno, todos aprendemos algo nuevo. Así es.